Y si te dijera que el mulch que has estado comprando, cargando, esparciendo y reemplazando cada año, en realidad no es necesario. Que algunos de los sistemas más potentes para transformar el suelo, suprimir malezas y retener la humedad, no vienen en bolsas de plástico de una tienda, sino en algo mucho más simple: semillas. Semillas que cuestan apenas unos centavos por metro cuadrado. Semillas que fijan nitrógeno directamente del aire, rompen suelos compactados, atraen insectos beneficiosos y compiten contra las malas hierbas con una fuerza tan agresiva que muchos agricultores han abandonado por completo el mulch sintético. La mayoría de los jardineros no lo sabe, pero mientras muchos siguen gastando dinero en astillas de madera o paja, existe toda una categoría de plantas llamadas cultivos de cobertura o mulch vivo, que hacen todo lo que hace el mulch tradicional, y mucho más. No solo cubren el suelo, lo alimentan. No solo bloquean las malas hierbas temporalmente, construyen materia orgánica de forma continua, y cuando eliges las plantas correctas, algunas incluso se vuelven a sembrar solas, lo que significa que podrías no volver a plantar nunca más. Hoy vas a descubrir 20 semillas que pueden reemplazar el mulch en tu jardín, no solo por una temporada, sino para siempre. Las vamos a ver desde las más impresionantes, hasta las que realmente cambian las reglas del juego. Quédate hasta el final, porque la número 9 crece tan rápido que puede producir más biomasa en solo 60 días que lo que muchos jardineros aplican en toda una temporada. Y la número 18 es tan poderosa que literalmente perfora suelos compactados como si fuera una herramienta mecánica, pero completamente natural. Si quieres ahorrar dinero, mejorar tu suelo y producir más con menos esfuerzo, este video es para ti. Vamos a empezar. Número 1. Trébol blanco. Más específicamente, trébol blanco holandés. El mulch vivo prácticamente indestructible. Empecemos con el trébol blanco, porque esta planta perenne de crecimiento bajo tiene una de las reputaciones más confiables en todo el mundo del mulch vivo. Durante generaciones, quienes cultivan sus propios alimentos han sembrado trébol blanco entre las hileras del jardín, y una vez que se establece, simplemente sigue creciendo. Cortarlo no lo mata, el paso constante tampoco, y la sequía apenas logra frenarlo. Por eso se le considera la planta de entrada ideal para sistemas de mulch vivo permanente. El Trifolium repens se mantiene bajo, normalmente entre 10 y 20 centímetros de altura, y se expande tanto por semillas como por tallos rastreros que enraizan a medida que avanzan. Con el tiempo, crea una alfombra verde densa que bloquea la luz solar hacia las semillas de malas hierbas que están debajo, evitando que germinen con una eficacia sorprendente. Pero lo que realmente diferencia al trébol blanco del mulch tradicional es esto. Es una leguminosa. En sus raíces vive una bacteria llamada Rhizobium, que captura nitrógeno directamente del aire y lo deposita en el suelo. Estudios han demostrado que un buen cultivo de trébol blanco puede fijar entre 100 y 200 libras de nitrógeno por acre cada año, es decir, fertilizante gratuito, entregado directamente bajo la superficie. Sembrarlo es sencillo. Solo tienes que esparcir las semillas sobre el suelo preparado, aproximadamente 1/4 de libra por cada 1000 pies cuadrados. Germina en menos de una semana, y una vez establecido, se resiembra por sí solo cada año. Eso significa que lo compras una vez, y listo. Si lo cortas ocasionalmente para mantenerlo ordenado, toda esa biomasa rica en nitrógeno vuelve al suelo, alimentándolo de forma continua. Entonces, ¿por qué tanta gente lo ignora? La respuesta es fácil y simple. Durante décadas, la industria del césped convenció a las personas de que el trébol era una mala hierba. Pero cualquiera que cultive alimentos en serio sabe la verdad. Tener trébol blanco entre las hileras significa menos deshierde, menos fertilizante, menos riego. Y además, una alfombra de flores blancas que atrae polinizadores por montones. Piensa en él como la base de cualquier sistema de mulch vivo. Empieza aquí. Número 2. Trébol rojo. Cobertura densa y constructor estructural del suelo. El trébol rojo es como el primo más grande y más dominante del trébol blanco.
mientras el trébol blanco se mantiene bajo y se extiende lentamente. El trébol rojo crece más alto, alcanzando entre 45 y 60 centímetros de altura en su madurez. Esto lo convierte en una opción ideal cuando necesitas una cobertura con más presencia, especialmente en caminos, entre hileras de árboles frutales o en zonas amplias del jardín donde las malas hierbas son más agresivas. El Trifolium pratense ha sido una pieza clave de la agricultura sostenible durante más de 2 siglos. Es una planta perenne de vida corta. La mayoría de las variedades alcanza su punto máximo en el segundo año, pero el impacto que deja en el suelo dura mucho más allá. Su mayor ventaja está bajo tierra. Sus raíces profundas, que pueden alcanzar entre 60 y 90 centímetros, rompen las capas compactadas del subsuelo y extraen nutrientes de zonas a las que muchas otras plantas no pueden llegar. Cuando esas raíces se descomponen, dejan canales naturales que mejoran el drenaje y la aireación del suelo durante años. Para sembrarlo, utiliza aproximadamente media libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, ya sea a principios de primavera o en otoño. Incluso puedes sembrarlo sobre suelo helado en invierno, un método conocido como frost seeding. Simplemente esparces las semillas y dejas que los ciclos de congelación y descongelación las incorporen al suelo de forma natural. En apenas 2 semanas después de germinar, ya tendrás una cobertura significativa. Y al final de la primera temporada, su crecimiento será tan denso que desplazará casi por completo a la mayoría de las malas hierbas. Sus flores rosadas o rojizas no solo son hermosas, sino que también están entre las más visitadas por los abejorros en todo el jardín. Si estás plantando junto a árboles frutales o quieres crear una cobertura permanente en un huerto, el trébol rojo es una de las opciones más probadas y confiables que existen. Número 3. Trébol carmesí. Crecimiento rápido y máxima supresión de malezas. El trébol carmesí es la opción ideal cuando necesitas resultados rápidos y contundentes. Si el trébol blanco es la solución paciente y a largo plazo, el trébol carmesí es la cobertura de acción inmediata que transforma un terreno desnudo en un sistema controlado en cuestión de semanas. Esta planta anual germina con rapidez, se establece en muy poco tiempo y desarrolla un follaje tan denso que la supresión de malezas ocurre casi de inmediato. El Trifolium incarnatum produce flores de un rojo intenso sobre tallos erguidos que alcanzan entre 30 y 45 centímetros de altura. Su crecimiento vertical combinado con su densidad crea una cobertura efectiva que bloquea la luz y evita que las malas hierbas se desarrollen. Al ser una planta anual, en muchos climas muere durante el invierno. Pero eso no es una desventaja, sino una gran ventaja. Cuando la planta muere, todo su material vegetal cae directamente sobre el suelo, formando una capa de mulch natural rica en nitrógeno. No necesitas cortarla, ni transportarla, ni procesarla. Simplemente se descompone en el lugar, alimentando el suelo de forma continua. Para sembrarlo, esparce aproximadamente media libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados. Puedes hacerlo a principios de otoño para tener floración en primavera, o a inicios de primavera para cobertura en verano. La germinación es rápida, a veces en tan solo 5 días si las condiciones son favorables. Sus flores no solo son visualmente espectaculares, sino que también atraen polinizadores en grandes cantidades, convirtiendo tu jardín en un espacio mucho más activo y equilibrado. En climas suaves, incluso puede resembrar por sí mismo, manteniendo su presencia año tras año con muy poco esfuerzo. Si tienes un área vacía que necesitas cubrir rápidamente y quieres resultados visibles en poco tiempo, el trébol carmesí es una de las mejores herramientas que puedes utilizar. Número 4. Besa vellosa. Una de las mayores productoras de nitrógeno en la Tierra. Ahora entramos en un nivel completamente diferente. La besa vellosa no es solo una cobertura más. Es una auténtica máquina de nitrógeno. Si le pidieras a un científico del suelo que diseñara el cultivo de cobertura perfecto para alimentar la tierra, probablemente describiría algo muy parecido a esta planta. La vicia villosa es una leguminosa trepadora que se extiende por el suelo y se entrelaza con otras plantas, creciendo de forma agresiva, mientras fija cantidades extraordinarias de nitrógeno. Diversos estudios han demostrado que puede fijar hasta 300 libras de nitrógeno por acre
en condiciones ideales. Sí, has escuchado bien. Se establece rápidamente a partir de semillas y crece vigorosamente durante el otoño y el invierno en la mayoría de los climas templados, resistiendo heladas que acabarían con otros cultivos de cobertura. Cuando llega la primavera, se ha transformado en una masa densa y enredada de biomasa. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando la cortas, la ruedas o simplemente la tumbas, crea una capa de mulch tan espesa que las semillas de malas hierbas que están debajo prácticamente no tienen ninguna oportunidad de germinar. Por eso, muchos agricultores utilizan la besa vellosa como base para sistemas de cultivo sin labranza, especialmente antes de plantar tomates y pimientos. Para sembrarla, utiliza entre 1 y 2 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, idealmente a finales del verano o principios del otoño. Y si quieres llevar su efectividad al siguiente nivel, combínala con centeno cereal. Juntas, estas dos plantas crean una cobertura casi impenetrable. El centeno aporta estructura y supresión de malezas, mientras la besa aporta nitrógeno. Es una combinación que ha transformado la agricultura sin labranza a nivel comercial. Y funciona igual de bien en un jardín doméstico. La razón por la que la besa vellosa no es tan común en jardinería tradicional es simple. No suele encontrarse fácilmente en tiendas convencionales, pero cualquier proveedor agrícola o de semillas la tiene, y una sola temporada cultivándola será suficiente para entender por qué los agricultores profesionales confían tanto en ella. Número 5. Alfalfa o lucerna. Raíces profundas que extraen nutrientes del subsuelo. La alfalfa marca el punto en el que el mulch vivo empieza a hacer algo que ningún mulch tradicional puede lograr: extraer nutrientes desde las capas más profundas del suelo y traerlos de vuelta a la superficie. Esta leguminosa perenne desarrolla raíces pivotantes que pueden alcanzar profundidades impresionantes, entre 5 y hasta 10 metros en condiciones ideales. Eso significa que está explorando capas del suelo a las que tus cultivos nunca llegarían. Desde ahí, extrae calcio, magnesio, potasio y oligoelementos, y los incorpora al sistema del suelo a través de su crecimiento y descomposición. El Medicago sativa se ha cultivado durante más de 6.000 años en distintas partes del mundo, y no es casualidad. Es una de las plantas más eficientes tanto para producir biomasa rica en nitrógeno como para mejorar la estructura del suelo a largo plazo. Sus raíces profundas no solo traen nutrientes hacia arriba, sino que también crean canales que otras plantas pueden aprovechar en el futuro, facilitando el crecimiento de sus raíces. Para uso en jardín, puedes sembrarla utilizando entre 1/4 y media libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, preferiblemente en primavera. Durante el primer año se establece lentamente, pero una vez que se adapta, se vuelve vigorosa y persistente. Para obtener el máximo beneficio, se recomienda cortarla antes de que florezca completamente, ya que en ese punto su contenido de nitrógeno es más alto. Los recortes pueden utilizarse directamente como mulch sobre la superficie del suelo, especialmente alrededor de hortalizas. Lo que estás haciendo en realidad es crear biomasa a partir del aire y la luz solar, y llevarla exactamente al lugar donde más la necesitas. La alfalfa no solo cubre el suelo, lo transforma desde adentro hacia afuera. Número 6. Guisantes de campo. Fijadores de nitrógeno para climas fríos. Los guisantes de campo son una de las mejores opciones cuando se trata de cubrir el suelo en temporadas frías. Tienen una ventaja clave. Pueden germinar en suelos muy fríos, incluso alrededor de los 2 grados Celsius, 35 grados Fahrenheit. Esto los convierte en una herramienta perfecta para esos periodos del año en los que muchos otros cultivos de cobertura simplemente no crecen. Si quieres aprovechar tu huerto desde finales de verano hasta la llegada de las heladas, o desde finales del invierno hasta el inicio de la temporada de siembra, los guisantes de campo son una solución extremadamente eficiente. Las variedades de Pisum sativum, utilizadas como cultivo de cobertura, desarrollan enredaderas vigorosas que se extienden rápidamente sobre la superficie del suelo, creando una cobertura densa en poco tiempo. Al igual que otras leguminosas, forman una asociación con bacterias del género Rhizobium, lo que les permite fijar nitrógeno directamente del aire. En condiciones adecuadas,
pueden aportar entre 100 y 150 libras de nitrógeno por acre. Una de sus grandes ventajas es que son muy fáciles de manejar. Basta con cortarlos una vez para detener su crecimiento, y sus tallos suaves se descomponen rápidamente, liberando nutrientes de forma casi inmediata. Para sembrarlos, utiliza entre 2 y 3 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, ya sea a principios de primavera o a finales del verano. Y si quieres potenciar aún más sus beneficios, puedes combinarlos con avena. Esta mezcla es especialmente efectiva en climas fríos. Los guisantes aportan nitrógeno, mientras que la avena añade estructura y cobertura física. Muchos jardineros que utilizan guisantes de campo durante el otoño y los incorporan en primavera notan una diferencia clara. Necesitan mucho menos fertilizante adicional durante toda la temporada de cultivo. Es una forma simple, natural y muy eficiente de mantener el suelo activo cuando otros cultivos no pueden hacerlo. Número 7. Habas. Rompen el suelo compacto y al mismo tiempo lo alimentan. Las habas hacen algo que muy pocos cultivos de cobertura logran. Combinan acción física y biológica en el suelo al mismo tiempo. Por un lado, su sistema radicular es fuerte, denso y profundamente penetrante. A medida que crecen, sus raíces literalmente agrietan y aflojan las capas compactadas del suelo, mejorando el drenaje y la aireación de una forma que sigue siendo visible incluso después de que la planta desaparece. Por otro lado, como buena leguminosa, también fijan nitrógeno, enriqueciendo el suelo de manera natural. La vicia faba germina bien en suelos frescos, puede sobrevivir el invierno en climas suaves, y cuando llega la primavera, produce una enorme cantidad de biomasa rica en nutrientes. Muchos jardineros notan una diferencia sorprendente cuando plantan cultivos como tomates en un terreno donde antes crecieron habas. El suelo parece completamente distinto, más suelto, más fértil y mucho más vivo. Para sembrarlas, se recomienda usar entre 2 y 3 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados. En otoño o a inicios de primavera, las plantas crecen altas, fuertes y robustas. Antes de que florezcan completamente, puedes cortarlas a nivel del suelo y dejar toda la planta caer directamente sobre la superficie. Esto crea una capa de mulch natural que protege el suelo y lo alimenta al mismo tiempo. Mientras tanto, las raíces permanecen en el suelo, donde se descomponen lentamente, liberando nitrógeno de forma gradual durante las semanas siguientes. Es una de las herramientas más completas que existen para mejorar la calidad del suelo, usando únicamente semillas. Si estás trabajando con tierra compactada o cansada, las habas pueden ser el punto de inflexión que necesitas. Número 8. Cowpea. La cobertura más agresiva del verano. Si cultivas en un clima cálido o necesitas cubrir suelo durante los meses más calurosos del año, esta es la planta que estás buscando. El cowpea es una leguminosa amante del calor que no solo sobrevive en condiciones extremas, sino que prospera en ellas. Mientras muchas otras coberturas se estresan o dejan de crecer bajo el sol intenso, el Vigna unguiculata acelera su desarrollo y cubre el terreno con una rapidez impresionante. En pleno verano, con buena humedad, puede cubrir completamente un área de suelo desnudo en tan solo 30 días. Sus tallos se ramifican agresivamente, creando una masa densa de hojas que proyecta sombra sobre el suelo, bloqueando la luz y evitando que las malas hierbas tengan oportunidad de crecer. Pero no se trata solo de cobertura. Como leguminosa, también fija nitrógeno, aportando hasta 200 libras por acre en condiciones ideales, según estudios del USDA y universidades agrícolas. Es decir, estás alimentando el suelo mientras eliminas la competencia de malezas. Todo al mismo tiempo. Para sembrarlo, espera hasta después de la última helada y utiliza entre 1 y 2 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados. El cowpea necesita calor y luz solar directa para rendir al máximo. Si tienes un espacio del jardín que queda vacío durante el verano, o una zona invadida por malas hierbas que quieres recuperar rápidamente, siembra cowpea y da un paso atrás. Él se encargará del resto. Número 9. Sun Hemp. El productor de biomasa más rápido que puedes sembrar. Y aquí está el que mencionamos al principio. El Sun Hemp no solo crece rápido, redefine lo que significa crecimiento rápido.
Estamos hablando de una planta que puede alcanzar entre 2 y 2,5 metros de altura en apenas 60 días. Sus tallos son gruesos, su follaje es extremadamente denso, y cuando llega el momento de cortarla, deja una capa de mulch tan abundante que prácticamente nada logra atravesarla. Muchos agricultores que han cambiado al Sun Hemp como su principal fuente de mulch aseguran que nunca volverán a usar astillas de madera. La Crotalaria juncea es una leguminosa tropical que ama el calor y crece con una velocidad que resulta casi sorprendente. En condiciones ideales, puede fijar hasta 200 libras de nitrógeno por acre, aportando una enorme cantidad de nutrientes al suelo. Pero eso no es todo. También tiene la capacidad de reducir poblaciones de nematodos en el suelo, lo que la convierte en una herramienta extremadamente valiosa para cultivos sensibles, como tomates y pimientos. Para sembrarla, espera a que la temperatura del suelo alcance al menos los 18 grados Celsius, 65 grados Fahrenheit, y utiliza aproximadamente 1 libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados. En solo 2 semanas, ya notarás una cobertura significativa. En 6 semanas, tendrás una pared verde que puede llegar a la altura del pecho. Y cuando la cortas o la aplastas antes de que produzca semillas, toda esa biomasa cae sobre el suelo, formando una de las capas de mulch más densas y nutritivas que puedes generar. Prácticamente gratis. Todo esto, a partir de un simple paquete de semillas. Este es el tipo de planta que cambia por completo la forma en la que entiendes el mulch. Número 10. Trébol subterráneo. La cobertura viva que se vuelve a sembrar sola. Ahora vamos a ver algo realmente fascinante. El trébol subterráneo es una de las pocas plantas que literalmente se planta a sí misma. Después de la polinización, sus flores se inclinan hacia el suelo y empujan las semillas directamente dentro de la tierra. Sin cosecha, sin resiembra manual, sin intervención. Lo siembras una vez y él se encarga del resto. El Trifolium subterraneum es originario de climas mediterráneos y ha sido utilizado durante décadas como cobertura permanente en huertos frutales, especialmente en Australia. Se mantiene bajo, entre 10 y 15 centímetros de altura. Tolera bien la sombra parcial. Fija nitrógeno y, lo más importante, se resiembra con una fiabilidad impresionante. Puedes cortarlo, pisarlo o incluso pastorearlo, y seguirá regresando año tras año desde sus propias semillas. Para sembrarlo, utiliza entre 1/4 y media libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, preferiblemente a principios de otoño. Se establece durante esa estación. Produce semillas en primavera antes de que llegue el calor intenso del verano, y luego entra en un periodo de dormancia. Durante el verano las semillas permanecen en el suelo, esperando, y cuando regresan las lluvias otoñales, germinan nuevamente, reiniciando el ciclo sin que tengas que hacer absolutamente nada. Si buscas una cobertura permanente para caminos, huertos o cualquier zona donde quieras eliminar el mantenimiento anual, el trébol subterráneo es una de las soluciones más elegantes y eficientes que existen. Es la definición perfecta de un sistema que trabaja por sí solo. Si todo esto te está resultando útil, y ya empiezas a ver lo simple, inteligente y poderoso que puede ser usar semillas en lugar de mulch tradicional, hazme un favor y dale me gusta a este video ahora mismo. De verdad ayuda a que más personas descubran una forma más eficiente de cuidar su jardín, sin gastar dinero cada temporada en materiales que solo duran unos meses. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Publicamos contenido nuevo cada semana para ayudarte a ahorrar dinero, mejorar tu suelo y producir más con menos esfuerzo. Ahora sí, vamos a seguir, porque lo que viene a continuación es todavía más impresionante. Número 11. Centeno cereal. El rey absoluto en supresión de malezas y control de erosión. El centeno cereal no solo es bueno, es dominante. Entre todos los cultivos de cobertura, se gana el título de rey, con total claridad, especialmente en climas templados. Y no solo por su crecimiento vigoroso, sino por cómo combate las malas hierbas. Porque el centeno no se limita a competir por la luz. Hace algo más. Libera compuestos alelopáticos, sustancias naturales que actúan como herbicidas biológicos,
inhibiendo directamente la germinación de las semillas de malezas. Esto significa que no solo bloquea la luz, también bloquea el proceso de crecimiento desde la raíz. Es, literalmente, una forma de guerra biológica contra las malas hierbas. El secale cereale puede germinar en suelos extremadamente fríos, incluso alrededor de 0,5 grados Celsius, 33 grados Fahrenheit. Puedes sembrarlo después de tu última cosecha de verano, incluso cuando ya han empezado las primeras heladas. Se establecerá durante el otoño, sobrevivirá el invierno y continuará creciendo cada vez que las temperaturas lo permitan. Para primavera, tendrás una masa alta, densa y poderosa de centeno lista para ser cortada o aplastada. Al hacerlo, crea una capa gruesa de residuos que actúa como mulch, bloqueando nuevas malas hierbas durante toda la temporada. Muchos agricultores plantan directamente sus cultivos, como tomates o pimientos, sobre esta capa, sin necesidad de labrar el suelo. Y obtienen resultados con mucha menos presión de malezas que en sistemas tradicionales. Para sembrarlo, utiliza entre 2 y 3 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, preferiblemente a finales del verano o en otoño. Y si quieres llevarlo al siguiente nivel, combínalo con besa vellosa. El centeno aporta supresión de malezas y estructura, mientras que la besa añade nitrógeno. Juntos, forman uno de los sistemas de cobertura más efectivos que existen, y el mismo que revolucionó la agricultura sin labranza a gran escala. Número 12. Raigrás anual. Constructor rápido de raíces densas. El raigrás anual hace algo que no siempre puedes ver, pero que cambia por completo la calidad de tu suelo. Su mayor fortaleza está bajo la superficie. Desarrolla uno de los sistemas radiculares más densos y fibrosos entre los cultivos de cobertura más comunes. Estas raíces pueden penetrar entre 45 y 60 centímetros de profundidad, mientras se expanden lateralmente, formando una red compleja que reestructura el suelo desde adentro. ¿El resultado? Más espacios porosos, mejor aireación, mayor capacidad para retener agua y, al mismo tiempo, mejor drenaje. Es una combinación poco común, pero extremadamente valiosa. El Lolium multiflorum germina rápidamente y se establece con facilidad, proporcionando una cobertura superficial que protege el suelo desnudo contra la erosión y la compactación causada por la lluvia o el tránsito. Es resistente al frío en la mayoría de las zonas templadas, lo que permite sembrarlo más tarde en otoño que muchos otros cultivos de cobertura. Si tienes pendientes, zonas erosionadas o áreas del jardín compactadas por el paso frecuente, el raigrás anual es una de las soluciones más rápidas y efectivas que puedes aplicar. Para sembrarlo, utiliza aproximadamente 1 libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados. Y hay algo importante que debes tener en cuenta. Debes cortarlo antes de que produzca semillas. Si lo dejas madurar completamente, puede convertirse en una maleza difícil de controlar. Una vez cortado, su residuo se descompone a un ritmo moderado, liberando nutrientes de forma gradual y mejorando la calidad del suelo con el tiempo. Es una herramienta silenciosa, pero extremadamente poderosa para reconstruir la estructura del suelo desde abajo hacia arriba. Número 13. Avena. Cobertura rápida y sin complicaciones. La avena es el cultivo de cobertura perfecto para quienes quieren resultados claros sin tener que pensar demasiado en el manejo. Es simple, directa y muy efectiva. Germina rápidamente, crece con velocidad y crea una cobertura sólida sobre el suelo en muy poco tiempo. Pero su mayor ventaja es esta: hace el trabajo y luego desaparece sola. En la mayoría de los climas, la avena muere con las heladas del invierno. No necesitas cortarla, ni triturarla, ni aplicar ninguna técnica especial para terminar el cultivo. El frío se encarga de todo. Las plantas colapsan, se tumban sobre el suelo y forman una capa natural de mulch que queda lista para la primavera. Cuando llega el momento de plantar, simplemente apartas el residuo en las zonas donde colocarás tus cultivos y utilizas el resto como cobertura entre filas. La avena sativa es uno de los cultivos de cobertura más amigables para principiantes. Para sembrarla, utiliza entre 1 y 2 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, idealmente a finales del verano o principios del otoño.
En apenas 2 semanas, tendrás una cobertura visible, y antes de que lleguen las heladas fuertes, ya habrá cumplido varias funciones clave. Suprimir malezas de final de temporada, proteger el suelo contra la compactación, y generar biomasa que se convertirá en mulch gratuito para la siguiente estación. Si quieres mejorar aún más los resultados, puedes combinar la avena con guisantes de campo. La avena aporta estructura y cobertura física, mientras que los guisantes añaden nitrógeno al sistema. Es una combinación sencilla, pero muy potente. Para muchos jardineros, la avena es el punto de partida ideal en el mundo de los cultivos de cobertura. La plantas y dejas que la naturaleza haga el resto. Número 14. Cebada. Crecimiento denso que bloquea la luz a las malezas. La cebada gana por una razón muy simple: densidad. Desde el momento en que germina, comienza a amcollar, lo que significa que cada semilla produce múltiples tallos. El resultado es una cobertura extremadamente espesa en muy poco tiempo. Y esa densidad tiene un efecto directo. Las semillas de malas hierbas que están en el suelo no reciben suficiente luz para germinar. La mayoría de las malas hierbas necesitan luz para activarse. Así que cuando bloqueas esa luz, bloqueas el problema desde el inicio. La Hordeum vulgare es una de las plantas domesticadas más antiguas del mundo, lo que ya dice mucho sobre su resistencia y fiabilidad. Como cultivo de cobertura, se establece rápidamente en climas frescos, tolera suelos pobres y produce una biomasa densa que se puede manejar fácilmente al momento de cortarla. Otra ventaja importante es que la cebada es más tolerante a la sequía que la avena o el ryegrass, lo que la convierte en una excelente opción para zonas con menos agua o suelos arenosos que drenan rápido. Para sembrarla, utiliza aproximadamente 2 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, ya sea en otoño o a comienzos de primavera. Para obtener el máximo efecto en la supresión de malezas, es importante sembrar densamente y permitir que la planta desarrolle completamente su cobertura antes de cortarla. El residuo que deja en la superficie se descompone a un ritmo moderado, lo que prolonga su efecto como mulch físico durante gran parte de la temporada de cultivo. Si buscas una cobertura resistente, densa y eficiente en condiciones más secas, la cebada es una opción muy sólida. Número 15. Trigo de invierno. Cobertura fiable durante los meses más duros. El trigo de invierno ofrece algo que muchos cultivos de cobertura no pueden garantizar: estabilidad en condiciones extremas. Es capaz de soportar heladas intensas, hielo e incluso largos periodos de frío severo que detienen o eliminan a otras plantas, y aún así sigue cumpliendo su función. El Triticum aestivum, sembrado en otoño, desarrolla un sistema radicular profundo antes de que llegue el invierno. Durante los meses más fríos entra en una especie de reposo, pero no muere. Y en cuanto las temperaturas suben, vuelve a crecer con fuerza. Para el momento en que estés listo para plantar en primavera, tendrás una cobertura densa y bien establecida lista para ser cortada y utilizada como mulch directamente en el lugar. Una de sus características más útiles es que produce residuos ricos en carbono. Esto significa que su descomposición es más lenta, lo que prolonga su efecto como cobertura física sobre el suelo, ayudando a mantener la humedad y suprimir malezas durante más tiempo. Para sembrarlo, utiliza entre 2 y 3 libras de semillas por cada 1000 pies cuadrados, aproximadamente entre 6 y 8 semanas antes de la primera helada fuerte. Esto le da el tiempo suficiente para establecerse correctamente antes del invierno. Además, el trigo de invierno puede actuar como cultivo protector para otras plantas. Por ejemplo, puedes sembrar trébol en primavera bajo el trigo, que funcionará como una especie de cultivo nodriza, protegiendo a las plántulas jóvenes mientras se desarrollan. Si vives en una zona con inviernos duros y necesitas mantener el suelo cubierto durante toda la temporada, el trigo de invierno es una de las opciones más fiables que puedes utilizar. Número 16. Trigo sarraceno. Cobertura ultra rápida que sombrea las malezas en semanas. El trigo sarraceno es el campeón de velocidad del verano. Si tienes un espacio vacío y necesitas cubrirlo ya mismo, especialmente en los meses más cálidos, pocas plantas pueden competir con él. Germina en apenas 3 a 5 días. En 2 semanas ya cubre el suelo.
y en 4 a 6 semanas está completamente desarrollado y floreciendo. Esa velocidad no es solo impresionante. Es estratégica, porque cuanto más rápido cubres el suelo, menos oportunidades tienen las malas hierbas de establecerse. El Phagopyrum esculentum no es un cereal tradicional, sino una planta de hoja ancha que forma un dosel denso de hojas, bloqueando la luz solar de manera muy efectiva. Pero hay más. El trigo sarraceno tiene la capacidad de movilizar fósforo en el suelo, haciendo que este nutriente esté disponible para los cultivos que se planten después. Además, sus flores son un verdadero imán para insectos beneficiosos, avispas depredadoras, sírfidos y escarabajos que ayudan a controlar plagas de forma natural. Para sembrarlo, utiliza aproximadamente 1 libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, una vez que haya pasado el riesgo de heladas. Debido a su rapidez, puedes utilizarlo en rotaciones de verano. Siembras, dejas que florezca, lo cortas antes de que produzca semillas y repites el ciclo. En solo 6 a 8 semanas, puedes transformar un terreno vacío en un sistema activo que controla malezas, mejora la fertilidad y atrae vida al jardín. Todo esto, sin necesidad de comprar mulch ni fertilizantes. Es una de las herramientas más eficientes para mantener el suelo cubierto y productivo en los meses más difíciles. Número 17. Mostaza. Suprime plagas y malezas de forma natural. La mostaza hace algo que ninguna otra planta de esta lista puede igualar. Limpia el suelo. No solo lo cubre, no solo lo alimenta, lo desinfecta de forma biológica. Las raíces, hojas y residuos de las plantas de mostaza contienen compuestos llamados glucosinolatos. Cuando estas sustancias se descomponen en el suelo, se transforman en compuestos activos que actúan como biofumigantes naturales. En otras palabras, funcionan como una especie de fumigación biológica. Estos compuestos ayudan a reducir patógenos del suelo, nematodos y ciertos hongos que afectan directamente a tus cultivos. Por eso, la mostaza ha sido utilizada durante décadas por agricultores profesionales como una herramienta de manejo natural de plagas. Especies como Sinapisalva y otras brásicas han demostrado en múltiples estudios reducir poblaciones de enfermedades como Fusarium, Verticillium y nematodos de raíz en suelos cultivados. Pero eso no es todo. Mientras hace ese trabajo bajo tierra, también crea una cobertura densa en la superficie que suprime eficazmente las malas hierbas. Para sembrarla, utiliza aproximadamente media libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, ya sea a comienzos de primavera o a inicios de otoño. Crece rápidamente y, en condiciones cálidas, puede florecer en poco tiempo. Aquí hay un punto clave. Debes cortarla antes de que produzca semillas. Después, puedes incorporar sus residuos en los primeros centímetros del suelo para maximizar su efecto biofumigante. Al mismo tiempo, el material vegetal que queda en la superficie continúa actuando como mulch, ayudando a mantener la humedad y bloquear nuevas malezas. Si has tenido problemas con enfermedades del suelo o plagas persistentes, la mostaza puede marcar una diferencia real. No es solo una cobertura. Es una herramienta activa de regeneración del suelo. Número 18. Rábano daikon. El taladro biológico que rompe suelos compactados. Y aquí está uno de los más sorprendentes de toda la lista. El rábano daikon, especialmente las variedades diseñadas como tillage radish, hace algo que normalmente requeriría maquinaria pesada. Perfora el suelo. Estamos hablando de raíces que pueden penetrar entre 45 y 60 centímetros de profundidad, incluso en suelos tan compactados que apenas puedes clavar una pala. Y no son raíces pequeñas. Un rábano forrajero completamente desarrollado puede tener entre 5 y 10 centímetros de diámetro, actuando literalmente como un taladro natural que rompe las capas endurecidas del subsuelo. A medida que crece, abre paso a través del suelo compacto. Y cuando llega el invierno, en la mayoría de los climas, la planta muere. Pero ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Las raíces se descomponen y dejan detrás canales abiertos en el suelo. Estos canales, también llamados macroporos, permiten que el agua, el aire y las raíces de futuras plantas penetren mucho más fácilmente. Es como si el suelo hubiera sido aireado profundamente, sin necesidad de maquinaria, sin ruido, y sin alterar la biología del terreno.
El Raphanus sativus, en sus variedades de labranza, ha demostrado en estudios mejorar significativamente la infiltración de agua, en algunos casos hasta 2 o 3 veces más rápido que en suelos no tratados. Para sembrarlo, utiliza aproximadamente 1 libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados. A finales del verano, entre 6 y 10 semanas, antes de la primera helada fuerte. Durante el otoño crecerá rápidamente, perforando el suelo, y en invierno hará el resto del trabajo por ti. Si tienes suelo arcilloso, zonas compactadas por el paso constante, o áreas donde el agua se acumula después de la lluvia, esta planta puede ser una solución revolucionaria. Es como tener un equipo invisible trabajando bajo tierra, mejorando tu suelo durante toda la temporada. Número 19. Achicoria. Raíz profunda que extrae nutrientes a largo plazo. La achicoria no es una solución rápida, es una inversión a largo plazo. Mientras muchos cultivos de cobertura trabajan en una sola temporada, la achicoria construye fertilidad de forma continua durante años. Desarrolla una raíz pivotante profunda que puede penetrar entre 1 y 2 metros en el subsuelo, explorando capas que la mayoría de las plantas nunca alcanzan. Desde ahí, extrae calcio, magnesio y otros minerales esenciales, y los trae de vuelta a la superficie a través de sus hojas y tallos. Cada año, cuando la parte aérea muere o se corta, esos nutrientes regresan al suelo superficial, donde pueden ser aprovechados por otros cultivos. Es, literalmente, una bomba natural de minerales. La Cichorium intybus es una planta perenne, lo que significa que vuelve año tras año desde la misma raíz. Esto la convierte en una excelente opción para huertos permanentes, bordes de jardín o sistemas agroforestales, donde quieres mejorar el suelo sin tener que resembrar constantemente. Para sembrarla, utiliza aproximadamente 1/4 de libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados, preferiblemente en primavera. Durante el primer año puede parecer lenta, pero a partir del segundo año se vuelve mucho más vigorosa. Una de sus mayores ventajas es su resistencia. Tolera suelos pobres, degradados, e incluso condiciones difíciles, donde otras plantas no prosperan. De hecho, muchas veces es en esos suelos donde mejor funciona, actuando como una especie pionera que inicia el proceso de recuperación. Sus flores azules no solo son llamativas, sino que también atraen polinizadores, aportando vida al ecosistema del jardín. Si estás pensando en mejorar tu suelo no solo para esta temporada, sino para los próximos años, la achicoria es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Es lenta al inicio, pero sus beneficios se acumulan con el tiempo. Número 20. Facelia. Cobertura densa que atrae insectos beneficiosos. Y llegamos al número 20. Guardé esta planta para el final porque representa algo diferente a todo lo demás en esta lista. La facelia no es solo un cultivo de cobertura. Es hábitat para polinizadores y al mismo tiempo, un vivero para insectos beneficiosos. El Facelia tanacetifolia forma un follaje denso que cubre el suelo de manera efectiva, ayudando a suprimir las malas hierbas y conservar la humedad. Pero lo que realmente la hace especial son sus flores. Produce racimos en espiral de un color azul violáceo muy característico, que resultan extremadamente atractivos no solo para abejas y polinizadores, sino también para insectos depredadores. Avispas parasitoides, sírfidos, crisopas. Todos ellos llegan atraídos por la facelia. Y estos insectos no están ahí por casualidad. Son aliados naturales en el control de plagas. Se alimentan de pulgones, thrips, orugas y otros insectos que normalmente dañan tus cultivos. Diversos estudios en Europa han demostrado que parcelas con facelia presentan menores niveles de plagas en cultivos cercanos. Esto significa que no solo estás cubriendo el suelo, estás construyendo un ecosistema que protege tu jardín. Para sembrarla, utiliza aproximadamente 1/4 de libra de semillas por cada 1000 pies cuadrados en primavera o a inicios de otoño. Germina rápido, entre 5 y 7 días. En 2 semanas ya tendrás cobertura visible y en 4 a 6 semanas comenzará a florecer. A partir de ese momento, los insectos beneficiosos llegan casi de inmediato. Abejas, abejorros, polinizadores solitarios. Y también los depredadores, que mantienen el equilibrio del jardín. La facelia ha sido ignorada en la jardinería convencional,
En parte porque los centros de jardinería suelen enfocarse en flores más llamativas, pero en términos de funcionalidad, pocas plantas trabajan tan duro como ella. No solo cubre el suelo, no solo controla malezas, no solo retiene humedad, también protege, equilibra y da vida al sistema completo. Es el recordatorio perfecto de que las mejores soluciones en jardinería no vienen en bolsas, sino en semillas. Ahí los tienes. 20 semillas que pueden reemplazar el mulch en tu jardín. No solo por una temporada, sino de forma permanente. Algunas fijan nitrógeno. Otras rompen suelos compactados. Algunas limpian el suelo de forma biológica. Y otras construyen un ecosistema completo, lleno de insectos beneficiosos, que protegen tus cultivos durante toda la temporada. Pero todas tienen algo en común. No necesitas comprarlas cada año en bolsas, porque mientras el mulch tradicional es un producto que tienes que volver a comprar una y otra vez, las semillas son un sistema que una vez que lo entiendes y lo implementas, empieza a trabajar por ti. Ese es el cambio de mentalidad. Pasar de cubrir el suelo con materiales muertos a cultivar algo vivo que lo mejora constantemente. Ahora ya sabes qué semillas usar. Y lo más importante, sabes por qué funcionan. Si este video cambió tu forma de ver el suelo, el mulch y la jardinería en general, dale me gusta. De verdad ayuda a que más personas descubran una forma más inteligente de cultivar. Déjame un comentario y cuéntame, ¿cuál de estas semillas te gustaría probar primero? ¿Eres del equipo leguminosas que fijan nitrógeno? ¿Prefieres coberturas rápidas de verano? ¿O te interesa más romper suelos compactados de forma natural? Leo todos los comentarios. Y siempre me encanta ver qué plantas sorprenden más a cada persona. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Publicamos contenido nuevo cada semana. Y esto es solo el comienzo.